Bien, comencemos entonces. Comencemos por definir qué es el calor, chicos. ¿Sí? ¿Qué es el calor? El calor es energía transferida entre dos sistemas debido exclusivamente a una diferencia de temperatura. De manera tal que la transferencia de energía en forma de calor constituye justamente otro mecanismo de transferencia de energía. El primer mecanismo de transferencia de energía que ustedes conocieron fue en Física 1. Por ejemplo, si ustedes tenían un cuerpo de una forma arbitraria al cual le ejecutaban una fuerza F, y además suponemos que ese cuerpo inicialmente tenía una velocidad inicial 0, posteriormente, ¿qué ocurre de acuerdo a la segunda ley de Newton? Y bueno, posteriormente este cuerpo, como acelera, adquiere una cierta velocidad que será distinta de 0. En otras palabras, este cuerpo experimenta un incremento de la energía cinética, ¿sí?, del mismo, por acción o interacción de esta fuerza F que está aplicada sobre él. En otras palabras, la energía del cuerpo se incrementó en virtud de la interacción con una fuerza F ejecutada por algún agente externo. Entonces la pregunta es, ¿cómo llegó esa, o mejor dicho, cómo adquirió esa energía cinética este cuerpo? Bueno, ya tenemos la idea desde el punto de vista de la dinámica. Sabemos que el incremento en la rapidez del cuerpo está directamente asociado a la fuerza F aplicado sobre él. ¿Sí? Según la ley de Newton, suponiendo que esta fuerza sea la fuerza neta. Desde un punto de vista energético, hay otro teoremita que es trabajo neto igual al cambio de energía cinética. Este teorema me permite interpretar desde el punto de vista energético qué es lo que está ocurriendo con este cuerpo. Este cuerpo experimenta un incremento de energía cinética en virtud de la interacción con la fuerza F. Ahora bien, ese incremento de energía cinética es igual al trabajo neto hecho por esa fuerza neta F. En otras palabras, este teorema, trabajo neto igual al cambio de energía cinética, establece que el trabajo efectuado sobre un cuerpo por una fuerza F se comporta como un mecanismo de transferencia de energía. ¿Sí? En el sentido de que el cuerpo, que inicialmente estaba en reposo y por lo tanto no tenía energía cinética, adquiere una cierta energía cinética final, de manera tal que experimenta un incremento de energía cinética en virtud de un intercambio de energía a partir del trabajo hecho por un agente externo sobre el cuerpo. ¿Sí? O sea, esta ecuacióncita que está acá, trabajo neto igual a cambio de energía cinética, me lo presenta el trabajo como energía transferida en virtud de un vínculo mecánico entre un sistema, como es en este caso el cuerpo de forma arbitraria, y su entorno, que es el agente externo que está ejecutando la fuerza F. ¿Sí? Esa transferencia de energía en forma de trabajo es lo que explica por qué el cuerpo que inicialmente no tenía energía cinética experimenta un incremento de la misma, ¿sí?, para adoptar una energía cinética final distinta de 0. Entonces, a resumidas cuentas, el trabajo, chicos, de acuerdo a esta expresión, es energía transferida entre el medio ambiente y el sistema en virtud de un vínculo mecánico. ¿Cuál es el vínculo mecánico? La interacción, es decir, la fuerza F que ejerce el medio ambiente o el agente externo sobre ese cuerpo. Entonces, con esa idea, el trabajo es energía intercambiada, y esa energía intercambiada en forma de trabajo es lo que explica el incremento de energía cinética del cuerpo. ¿Sí? Ahora bien, el calor constituye un segundo tipo, o una segunda manera de transferir energía entre el sistema y el medio ambiente. En realidad, el mecanismo de la transferencia de calor, y el calor es propiamente dicha la energía transferida mediante tal mecanismo. Entonces, de acuerdo a nuestra definición, el calor es energía transferida entre dos sistemas debido exclusivamente a una diferencia de temperatura. ¿Qué significa esto, chicos? Significa que si tenemos un cuerpo, un sistema 1, una temperatura T1, y un sistema 2, una temperatura T sub 2, el calor siempre fluye espontánea e irreversiblemente desde el cuerpo o sistema de mayor temperatura hacia el de menor temperatura. O sea, que si la temperatura 1 es, por ejemplo, mayor que la temperatura del sistema 2, el calor va a fluir de forma espontánea e irreversible desde el sistema 1 hacia el sistema 2, como indico acá con esta flecha. Insisto una vez más, el calor es entonces energía intercambiada entre los dos sistemas debido exclusivamente a una diferencia de temperatura entre ellos.
Más precisamente, el calor fluye espontáneamente desde el sistema de mayor temperatura hacia el de menor temperatura. Este flujo de energía en forma de calor se manifiesta en forma experimental de la siguiente forma. Ustedes saben, si ponen en contacto térmico dos sistemas que están a diferentes temperaturas, el sistema que está a mayor temperatura empieza a disminuir la misma, mientras que el sistema que estaba a una menor temperatura empieza a incrementar la misma. Cuando hagamos nuestro estudio de la termodinámica, vamos a aprender que ese incremento y disminución de la temperatura está asociado respectivamente con un incremento y una disminución de la energía interna del sistema o de cada uno de los sistemas. Por lo tanto, por ejemplo, para este sistema 2 que aparece aquí, si está incrementando su temperatura, significa que la energía interna del mismo está incrementándose. Ahora la pregunta es, ¿y de dónde está viniendo esta energía? ¿Sí? Que se traduce en ese incremento de energía del sistema 2. Bueno, está llegando al sistema 2 en forma de calor. Es decir, esa energía es transferida entre los dos sistemas debido exclusivamente a una diferencia de temperatura entre los mismos. Ahora bien, en contraste, el sistema 1 está experimentando una disminución de la temperatura. Cuando veamos la parte de termodinámica, vamos a entender que esa disminución de la temperatura está asociada a una disminución de la energía interna del sistema 1. En otras palabras, el sistema 1 está perdiendo, ¿sí?, o cediendo parte de la energía que inicialmente estaba almacenada en el mismo como energía interna. Entonces, tiene que estar ocurriendo una transferencia de energía desde el sistema 1 hacia otro sistema. En este caso es el sistema 2. Entonces, de vuelta concluimos de que tiene que haber un flujo de energía en forma de calor desde el sistema 1 hacia el sistema 2, que explique la disminución de la energía interna en el sistema 1. Repito por última vez, esa energía intercambiada entre dos sistemas debido exclusivamente a una diferencia de temperatura es lo que se denomina calor. Y el mecanismo de transferencia que consiste en intercambiar energía en forma de calor se llama justamente transferencia de calor o flujo de calor. ¿Sí, chicos? ¿Tienen alguna duda hasta acá? ¿Algo que quieran que repita? Bueno. Entonces, a resumidas cuentas, y a modo de síntesis para que terminen de entenderlo. El calor, entonces, es energía transferida entre dos sistemas debido exclusivamente a una diferencia de temperatura entre los mismos. El calor fluye espontánea e irreversiblemente desde el sistema de mayor temperatura hacia el de menor temperatura. ¿Cómo sabemos que existe tal flujo de calor entre los dos sistemas? Fácil. Porque si ponemos en contacto térmico dos sistemas a diferentes temperaturas, vamos a ver que el sistema de mayor temperatura empieza a bajar la misma, mientras que el sistema de menor temperatura empieza a incrementar la misma. La disminución de temperatura en el sistema 1 está asociada a una disminución de la energía interna en ese sistema, mientras que el incremento de temperatura en el sistema 2 está asociado a un incremento de la energía interna en ese sistema. Ahora bien, como el sistema 1 está disminuyendo su energía interna, concluimos que esa energía tiene que ser transferida del sistema 1 a su medio ambiente. En este caso particular es hacia el sistema 2. Entonces concluimos que tiene que haber una transferencia de energía en forma de calor, que lo denotamos con la letra Q. De manera análoga, como el sistema 2 está incrementando su energía interna porque incrementa su temperatura, entonces tal incremento de energía interna tiene que estar asociado a una absorción de energía desde el medio ambiente hacia el sistema 2. Esa energía no queda otra más que la energía transferida en forma de calor desde el sistema 1 hacia el sistema 2. Yo les dije recién de que el calor fluye espontánea e irreversiblemente desde el sistema 1 caliente hacia el sistema 2 que está frío. ¿Sí? Sin embargo, no quiero dejar pasar la aclaración y decirles que sí puede ocurrir, bajo ciertas circunstancias, que el calor fluya en términos netos desde un cuerpo frío, un foco frío, hacia un foco caliente. De hecho, eso es lo que ocurre en los refrigeradores y en los sistemas de aire acondicionado. ¿Sí? Sin embargo, tal flujo de calor neto desde un foco frío a un foco caliente no ocurre de manera espontánea, ¿sí? No ocurre de manera espontánea, y en cambio es necesario que el medio ambiente, ¿sí?, haga un trabajo sobre el sistema, que es el refrigerador o la sustancia de trabajo que hace funcionar el refrigerador o el aire acondicionado.
Si eso no fuese así y acaso el calor pudiera fluir espontáneamente desde un cuerpo frío a un cuerpo caliente, y bueno, entonces podrían hacer andar un aire acondicionado sin necesidad de conectarlo a la red eléctrica. Eso jamás ocurrió, ¿verdad? ¿Por qué deben conectarlo a la red eléctrica? Bueno, porque hay un postulado que se llama postulado de Clausius de la segunda ley de la termodinámica, que establece que es imposible que un refrigerador opere cíclicamente absorbiendo calor desde una fuente fría y cediéndole a una fuente caliente sin producir ningún otro efecto. Ese otro efecto se refiere que sí o sí es necesario que alguien esté haciendo trabajo sobre la sustancia de trabajo, también que se llama, de ese refrigerador, de manera tal que ese proceso ocurra en el sentido inverso. Pero de forma espontánea, que es lo que nos compete hasta ahora, siempre el calor fluye espontáneamente desde el cuerpo caliente hacia el de menor temperatura. ¿Qué es lo que me interesa acá que sepan, chicos? Como ya habíamos adelantado, conforme tiene lugar este flujo de calor, la temperatura del sistema 1 en este caso va a ir disminuyendo y la temperatura del sistema 2 va a ir aumentando. Llegado a cierto punto, la temperatura del sistema 1 y la temperatura del sistema 2 van a ser las mismas. En esas condiciones, de acuerdo a lo que vimos en las clases anteriores, los dos sistemas alcanzan el equilibrio térmico. Recuerden que dos sistemas están en equilibrio térmico si solamente si están a la misma temperatura. Bueno, cuando las temperaturas del cuerpo 1 y del cuerpo 2 se igualan, se dice que toman el valor de la temperatura de equilibrio térmico. Y esa temperatura se llama justamente temperatura de equilibrio simplemente. Cuando se alcanza el equilibrio térmico, cesan los intercambios netos de energía en forma de calor de un sistema a otro. ¿Sí? Ya no hay un flujo neto de energía en forma de calor de un sistema a otro. Si acaso lo hubiese, entonces se tendría que manifestar en un cambio de la temperatura de los mismos. Sin embargo, eso de la experiencia cotidiana se sabe que no ocurre. ¿Sí? Si yo pongo un poco de, ya estamos en viernes, agarro y saco una cerveza helada desde del freezer y la vierto en un vaso y la dejo en contacto con la atmósfera, yo sé que la temperatura de la cerveza va a empezar a incrementarse mientras que la del aire circundante va a empezar a disminuir. De ahí que se empiece a condensar el vapor de la atmósfera y se empañe en las botellas de cerveza o los vasos cuando están tomando. ¿Sí? Ya saben algo nuevo de paso. Entonces, está incrementando la temperatura la cerveza y disminuyéndola la atmósfera circundante. Por eso se presenta la condensación del vapor en el vaso. Sin embargo, saben que si ustedes eso lo dejan el suficiente tiempo, después le va a quedar, ¿qué? Le va a decir que le queda sopa a la cerveza. ¿Por qué? Porque resulta que la cerveza y la atmósfera alcanzan una temperatura de equilibrio en la cual justamente están en equilibrio térmico y cesan los intercambios de energía en forma de calor. O sea, ya ni la atmósfera se sigue enfriando, o sea, sigue disminuyendo su temperatura, ni la cerveza se sigue calentando, queda ahí. Si uno le pone un termómetro va a estar la lectura estabilizada, indicando que estamos en presencia de equilibrio térmico. ¿Está claro, chicos? Aquí está anotado igual. Sí, pregunte. No, sí, se entiende. Bien. Espontáneamente, el calor fluye, como les dije, desde el sistema de mayor temperatura hacia el de menor temperatura hasta que los sistemas alcanzan el equilibrio térmico. Esto es igualdad de temperatura. O sea que cuando resolvamos los problemas de calorimetría, que sobre todo son los problemas de mezcla, los que me interesan que aprendan a resolver, que son los que más inconvenientes tienen, siempre tienen que pensar que el calor va a fluir cuando ponen en contacto térmico dos sistemas o más sistemas que están a diferentes temperaturas. Siempre el calor va a fluir desde los sistemas de mayor temperatura hacia los de menor temperatura. Sin embargo, ese intercambio de energía en forma de calor no es eterno. Conforme va ocurriendo tal flujo de calor, la temperatura de un sistema, que el sistema caliente va disminuyendo y la del sistema que estaba frío, entre comillas, va incrementándose. Hasta que finalmente se equiparan y alcanzan una temperatura común que es la temperatura de equilibrio. Ahí se alcanza el equilibrio térmico y cesan los intercambios netos de energía en forma de calor. Es lo que ustedes tienen que tener presente, ¿sí? A la hora de resolver los problemas de mezcla. Ahora bien, veamos cómo calcular el flujo de calor entre un sistema y su medio ambiente. Vamos al primer caso, el intercambio de calor sin cambios de fase por parte del sistema. Ya saben de química que un cambio de fase se refiere a que cuando un sistema cambia, por ejemplo, de sólido a líquido, de líquido a gaseoso, de gaseoso a líquido, de líquido a sólido, ¿sí? Esos son cambios de fase. El primer caso que vamos a estudiar corresponde al intercambio de calor sin cambios de fase, o sea, la fase
del sistema que está absorbiendo, cediendo calor, no se modifica. Si era líquido, sigue líquida, si era sólido, sigue sólida, si era gaseosa, sigue gaseoso, durante todo el intercambio de proceso de calor que vamos a considerar en este primer caso. Ahora bien, ¿cómo se calcula el flujo de calor? Resulta que experimentalmente se encuentra lo siguiente. El calor transferido a un sistema de masa m que experimenta un incremento de temperatura delta de T es justamente proporcional a la masa del sistema como el cambio de temperatura que experimenta el sistema. Esto es lo que explica, por ejemplo, por qué si ustedes ponen una olla con agua para hervir, ¿sí?, le va a tomar mucho más tiempo hervir que si ponen un recipiente mucho más pequeño. ¿Por qué? Porque para producir un mismo cambio de temperatura al recipiente con poca agua y a la olla llena de agua, el calor en el segundo caso absorbido por la olla tiene que ser mucho mayor que el del recipiente pequeño. ¿Por qué? Porque el calor absorbido o cedido para producir un cierto delta de T es directamente proporcional a la masa. Esto significa que mientras mayor sea la masa del sistema que absorbe o cede calor, mayor va a tener que ser el calor absorbido o cedido por el sistema para producir un cierto incremento de temperatura delta de T. ¿Sí? También vale desde el otro punto de vista, que es desde el cambio de temperatura, que me dice que para un sistema con una masa dada, o sea, fija, mientras mayor sea el incremento o el cambio de temperatura que quiera experimentar ese sistema con una masa fija, mayor va a tener que ser el calor absorbido o cedido por el sistema para experimentar tal cambio de temperatura. Eso es lo que me está diciendo esta ecuación. La constante C es una constante de proporcionalidad y se denomina calor específico. Es una propiedad intensiva, o sea que no depende de la cantidad de sustancia, y depende precisamente de la sustancia. Yo ahí en el Classroom le adosé una tablita con los diferentes calores específicos de las diferentes sustancias. Es una propiedad física de la sustancia. El agua en estado líquido tiene un calor específico de 1 caloría cada gramo cada grado Celsius. El hielo es de 0,5, que el hielo, cuando digo hielo es agua en estado sólido, es de 0,5 calorías cada gramo cada grado Celsius. Y así tienen para diferentes sustancias, tanto enumeradas ahí en esa listita que yo les subí. De cualquier manera, cuando ustedes van a rendir, en el parcial siempre le indican los calores específicos. Bueno, acá está el desglose de la ecuación. Delta de T es el cambio de temperatura experimentado por el sistema. M es la masa expresada en general en kilogramos o en gramos, ¿sí?, unidad de masa. C es el calor específico. Y las unidades pueden ser Joule cada kilogramo Kelvin, o caloría cada gramo cada grado Celsius, o Joule cada mol y cada Kelvin. Son diferentes unidades para el calor específico. La caloría que aparece acá sí es una unidad de energía. Es la misma que encuentran en la información nutricional de los alimentos, ¿sí? Es unidad energética. Físicamente, ¿qué representa el calor específico, chicos? Es la cantidad de calor absorbido o cedido por un sistema para cambiar en una unidad la temperatura de 1 kilogramo o gramo de sustancia del sistema, ¿sí?, o de 1 mol de sustancia también, si trabajamos en términos de moles, como indica acá esta parte que estoy marcando con el cursor. Son cualquiera de las unidades en las cuales pueden encontrar el calor específico. En termodinámica empleamos mucho esta última, que es Joule cada mol Kelvin. Significa la cantidad de energía en forma de calor que tiene que absorber o ceder cada mol de sustancia para cambiar su temperatura en 1 Kelvin. ¿Sí? Es la interpretación física del calor específico. Entonces, para que entiendan más o menos la aplicación de esa ecuación, ya lo dije con palabras, pero hagamos un dibujito. Ustedes tienen un cierto sistema, no sé, supongan que es agua o algo que están calentando. Entonces, desde el medio ambiente, hacemos que absorba calor Q. Y este sistema experimenta un cierto cambio de temperatura delta de T y este tiene una cierta masa M. Bueno, esa ecuación me dice simplemente que para experimentar este cambio de temperatura delta de T cuando su masa es M, el calor absorbido debe ser la masa del sistema por el calor específico de la sustancia del sistema por el cambio de temperatura que experimenta el sistema. Tan sencillo como eso. Siempre que no exista cambio de fase. ¿Tienen alguna duda hasta acá, chicos? Bien. Si el cambio de temperatura es mayor que 0, o sea, si el delta de T es mayor que 0, entonces el calor Q es mayor que 0 y se dice que es calor absorbido por el sistema. Algo lógico, porque si incrementa la temperatura del sistema, entonces está incrementando su energía interna y por lo tanto tiene que haber estado llegando energía al sistema en forma de calor.
Si en cambio el cambio de temperatura es menor que cero, entonces el calor Q es negativo y se dice que es calor cedido. ¿Por qué? Porque si está disminuyendo la temperatura del sistema, está disminuyendo su energía interna, entonces tiene que haber escapado energía del sistema de alguna manera. Si despreciamos el trabajo efectuado por el sistema, entonces no le queda otra más que de concluir que la fuga esa de energía que hay del sistema al medio ambiente es en forma de calor. Y por lo tanto el calor negativo es calor cedido. ¿Sí? Obviamente el signo sale solo. Si el delta de T es positivo, el Q es positivo. Si el delta de T es negativo, el Q es negativo. Le queda el Q positivo, es calor absorbido. Le queda el Q negativo, es calor cedido. ¿Sí? Ahora bien, veamos esto. El segundo caso, y esto ya es lo último que vemos aquí, es el intercambio de calor durante los cambios de fase. Resulta, chicos, que los cambios de fase ocurren siempre a temperatura constante. ¿Sí? Repitamos una vez más. Los cambios de fase ocurren siempre a temperatura constante. ¿Qué significa esto? Lo vamos a hacer con un dibujo para que quede claro. Si ustedes vienen y dibujan un eje vertical en donde vamos a ubicar la temperatura del sistema, y dibujamos un eje, espera, vamos a hacerlo más arriba porque voy a aprovechar y voy a dibujarlo a todos los casos. Un eje horizontal, donde vamos a dibujar el tiempo, vamos a tener lo siguiente. En el eje vertical vamos a dibujar, vamos a ubicar la temperatura, supongamos en grados Celsius, y en el eje horizontal el tiempo transcurrido. Quiero que quede claro cómo está el proceso de cambio de fase. Supongamos que este diagrama sea para el agua, ¿sí? Para la sustancia agua. Supongamos que partimos de agua que se encontraba inicialmente a una temperatura de menos 20 grados Celsius. Les hago una pregunta. ¿En qué estado de agregación está el agua a menos 20 grados Celsius? La idea es que contesten, ¿no? Congelada. Bueno, ¿qué sería congelado, bro? Sólido. Sólido, exactamente. Está en estado sólido. Listo. Está en estado sólido. Entonces, supongamos que ustedes agarran un recipiente, ponen esos cubos de hielo acá, bueno, acá yo lo he dibujado como esfera de hielo, ¿sí? Lo ponen en una hornalla o en alguna fuente que esté a mayor temperatura, de manera tal que el calor fluye espontáneamente desde la hornalla hacia nuestro sistema que contiene el agua inicialmente congelada, o sea, en estado sólido. ¿Qué es lo que va a ocurrir, chicos? Si partimos de menos 20 grados Celsius, conforme empieza a absorber calor el sistema, recuerden que el sistema van a ser los cubos de hielo, ¿sí? La temperatura que viene representada en el eje vertical, conforme pasa el tiempo, ¿qué va a hacer? Va a empezar a incrementarse, como se ve aquí. ¿Sí? Hasta que finalmente vamos a llegar a un estado clave, que es una temperatura de 0 grados Celsius. A esa temperatura de 0 grados Celsius, ¿qué es lo que empieza a ocurrir, chicos? En condiciones normales al menos. Se descongela. Exacto, se empieza a descongelar. En términos un poco más rigurosos, comienza la fusión del hielo. Y ahora acá viene lo que yo les destacaba. La fusión es un cambio de fase. Y los cambios de fase ocurren a temperatura constante. De manera tal que, conforme sigue absorbiendo calor el sistema, todo el calor absorbido lo emplea para cambiar su fase en lugar de cambiar su temperatura. Es decir, no cambia la temperatura, en cambio el calor absorbido lo utiliza para cambiar de fase. Entonces, ¿qué es lo que ocurre con la temperatura? En función del tiempo durante el proceso de cambio de fase, permanece constante, como le estoy dibujando acá con esta recta horizontal. ¿Sí? Desde luego, aquí estaba absorbiendo calor Q y acá sigue absorbiendo calor Q para poder cambiar de fase y fundirse. ¿Sí? Llegado cierto tiempo, chicos, ¿qué es lo que va a ocurrir? Primero lo veamos desde el comienzo. Comienza la fusión. Empieza a descongelarse, ¿sí? Empieza a fundirse. Se empieza a fundir, fundir y conforme se va fundiendo va aumentando la masa de agua líquida y disminuyendo la masa de agua sólida. Se funde, hasta que finalmente, ¿qué ocurre? Si es que le seguimos agregando calor, desde luego, se funde totalmente. O sea que acá ya se fundió totalmente. Bien, una vez que se fundió totalmente,
Si el sistema sigue absorbiendo calor, ¿qué va a ocurrir, chicos? Ahora el agua, que ya está en estado líquido, empieza a incrementar su temperatura. O sea, va a empezar a incrementar su temperatura solamente en el caso de que el cambio de fase haya sido completo, es decir, que se haya fundido en este caso todo el hielo. Una vez que ya está todo en estado líquido y siempre que se siga agregando energía en forma de calor, se va a continuar incrementando la temperatura del sistema. Sigue incrementándose hasta que llegue a una temperatura clave, que va a ser ¿cuál? ¿Cuál se imaginan que va a ser? 100. Exacto, 100, así es, los 100 grados Celsius. A 100 grados Celsius comienza el otro proceso de cambio de fase. A 100 grados Celsius comienza lo que se denomina la vaporización de nuestro sistema constituido por la sustancia agua. Como siempre, todo cambio de fase ocurre a temperatura constante, entonces durante tal vaporización no va a cambiar la temperatura del sistema. ¿Qué es lo que va a ocurrir? En la medida que siga absorbiendo calor el sistema, el agua ya en estado líquido comienza a vaporizarse. Se vaporiza hasta que finalmente y siempre y cuando sigamos agregando el calor suficiente, se vaporiza totalmente. Una vez que se vaporizó totalmente, es decir, que ya todo mi sistema está en estado gaseoso, y en la medida que sigamos agregando calor al sistema, cuando digo agregando calor quiero decir transfiriendo energía en forma de calor, entonces es que el vapor, es decir, el agua en estado gaseoso, de nuevo va a empezar a incrementar su temperatura conforme siga absorbiendo calor dicho sistema. ¿Está claro, chicos, qué es lo que ocurre entonces con los cambios de fase? Esta es la idea general para cualquier sustancia. Yo la hice para agua, pero es la idea general para cualquier sustancia. Las pendientes de estas rectas, ¿sí?, que tienen lugar durante el proceso de calentamiento, es decir, cuando no hay cambio de fase, depende del calor específico de la sustancia. ¿Sí? Depende del calor específico de la sustancia. Mientras mayor sea el calor específico de la sustancia, más acostada, o sea, menor pendiente van a tener esta recta. ¿Sí? Ahora bien, les dejo a ustedes como ejercicio para que razonen esa aseveración que acabo de dar. Para que quede también claro, entiendan algo. Durante los procesos de calentamiento, es decir, cuando no hay cambio de fase, por ejemplo, como este que estoy marcando acá, que va de menos 20 a 0, ustedes ahora no lo ven al circulito, pero en el video que queda grabado sí aparece el circulito en la pantalla y se lo ve mucho mejor al cursor. El calor absorbido por el sistema es igual a la masa del sistema por el calor específico del hielo, porque ahí está en estado sólido, entonces hielo, por el delta de T, que es el cambio de temperatura que experimenta, que para este segmento completo será la temperatura final, que es 0 grados Celsius, menos la inicial, que es menos 20 grados Celsius. ¿Sí? Ese es el calor absorbido por el hielo para ir desde menos 20 a hielo a 0 grados, ¿sí?, sin incluir la fusión. Cuando ocurre el cambio de fase, chicos, y ahí volvemos a nuestro apunte, resulta que el calor absorbido cedido se calcula mediante unas ecuaciones particulares. Por ejemplo, si vamos de líquido a sólido o de sólido a líquido, el calor absorbido cedido por el sistema es más o menos, ya vamos a ver de qué depende el signo, la masa del sistema que cambia de fase, ¿sí?, repito una vez más, la masa del sistema que cambia de fase, y por lo tanto esa masa no necesariamente es la masa total del sistema, porque si yo tengo, por ejemplo, una cierta masa de hielo y solamente derrito esta parte, ¿sí?, entonces, supongo que esto sea hielo a 0 grados Celsius, ¿sí?, y solamente derrito esa partecita de ahí, bueno, el calor absorbido por el sistema para cambiar la fase de esa partecita será la masa de esa partecita que está rayada por lo que se llama el calor latente de fusión. ¿Sí? Esa masa de esa partecita, desde luego, no es igual a la masa total del sistema. Entonces, cuando utilicemos estas ecuaciones, la masa que va aquí es la masa que cambia de fase. Desde luego, en el caso particular
que esta masa se haya fundido totalmente, bueno, entonces ahí sí, el calor absorbido para producir tal cambio de fase es la masa total del sistema por el L de fusión. ¿Sí? Ya voy a explicar qué es el L de fusión. Por ahora sigamos. Entonces, si tenemos un cambio de fase que va de sólido a líquido, de líquido a sólido, no importa en qué sentido, el calor absorbido cedido por el sistema es más o menos la masa que cambia de fase por el denominado calor latente. ¿Sí? Si vamos de sólido a líquido, ese calor latente es el calor latente de fusión. Y si vamos de líquido a sólido, ese calor latente es el calor latente de congelamiento. Yo le puse el subíndice F acá en el apunte, ¿sí? Para enfatizar que es el de fusión. Pero desde luego también pueden encontrar uno que sea así. ¿Sí? El LC es el calor latente de congelamiento. ¿Sí? No se asusten por eso. El subíndice simplemente indica si es de congelamiento o de fusión, dependiendo de qué sentido van. Si se está fundiendo el sistema, obviamente usan el de fusión. Si está congelando, y usan el de congelamiento. ¿Sí? Tampoco es tan complicado. Ahora bien, yo le dije que acá hay un signo más y un signo menos. ¿De qué depende? Depende de si el calor es absorbido o cedido. Desde luego, si van de sólido a líquido, el calor que es absorbido, porque se está derritiendo, ¿sí? Entonces tienen que usar el signo más. Y si están yendo de líquido a sólido, ¿qué está ocurriendo? Hay un congelamiento, entonces el sistema está cediendo calor, entonces va con el signo menos. De hecho, acá está indicado. El Q es mayor que 0, o si usamos el signo más, si es calor absorbido, vamos de sólido a líquido. Y el Q es menor que 0 si es calor cedido, que es lo que ocurre cuando vamos de líquido a sólido, que se está congelando la sustancia. ¿Sí? Acá está anotado lo que decía recién. Q es el calor absorbido o cedido para cambiar la fase de una cantidad de sustancia de masa M. ¿Sí? Repito una vez más. Este Q es el calor absorbido o cedido para cambiar la fase de una cantidad de sustancia de masa M. M, chicos, es la cantidad de sustancia que cambia de fase y no necesariamente es la masa del sistema. Aquí está anotado lo que les decía recién. También pueden encontrarse con el LC, que es el L de congelamiento, el calor latente de congelamiento. ¿Sí? En cualquier caso, la definición para calor latente es la misma. El calor latente de fusión o de congelamiento es la cantidad de calor necesaria para cambiar la fase de 1 kilogramo mol de sustancia. ¿Sí? La unidad del calor latente es joule cada kilogramo, o joule por mol, o caloría por gramo. ¿Sí? Entonces, ¿qué es el calor latente? Es la cantidad de calor absorbido o cedido por el sistema, ¿sí? Para cambiar de fase una unidad de materia, ya sea mol, gramo o kilogramo del sistema. El calor latente es desde luego una propiedad física, intensiva por cierto, y que depende de las sustancias. ¿Sí? Otro posible cambio de fase que pueden presentar es obviamente el de líquido a vapor o de vapor a líquido. La situación es totalmente análoga. El calor absorbido o cedido para producir el cambio de fase de una masa M de sustancia es igual a M, ¿sí? Que es la masa de la sustancia que cambia de fase, por el calor latente, que puede ser de vaporización, ¿sí? Cuando vamos de líquido a vapor, o de condensación cuando vamos de vapor a líquido. Yo aquí le puse su índice B indicando que es el de vaporización. En general, en la sustancia con la que trabajamos nosotros, el calor latente de vaporización y el calor latente, por ejemplo, de condensación, los consideramos iguales. ¿Sí? En magnitud son iguales. Ya le voy a decir por qué hablo de magnitud. Y lo mismo para lo de congelamiento. Salvo que le indiquen lo contrario, en general lo vamos a considerar iguales, ¿sí? Al de congelamiento y al de fusión. ¿Hay sustancias que tengan calor latente distinto de fusión y congelamiento? Sí, las hay. De nuevo, vamos a usar el signo más cuando el calor sea absorbido, de manera tal que el Q es mayor que 0 y estamos en un proceso de vaporización. Vamos de líquido a vapor. Estamos hirviendo, entre comillas, el sistema. Y vamos a usar el signo menos, ¿sí? Cuando el calor Q sea negativo y por lo tanto sea calor cedido, es decir, cuando el sistema está cediendo calor de manera tal que pasa de un estado gaseoso a un estado líquido. Es lo que ocurría en el ejemplo que le daba de la cerveza. Cuando el aire rodea la cerveza fría a menor temperatura, la atmósfera empieza a cederle calor, ¿sí? Al vaso de cerveza
y la misma empieza un proceso de condensación, pues ya saben que en la atmósfera hay vapor de agua. Bueno, empieza un proceso de condensación conforme se dé calor. Una vez más, recuerden que la masa que aparece acá es la masa de sustancia que cambia de fase y no necesariamente es la masa total del sistema. De nuevo, el LB es el calor latente de vaporización, o también puede ser el calor latente de condensación y se expresa en joule cada kilogramo, joule por mol o caloría por gramo, ¿sí? ¿Qué representa físicamente? Es la cantidad de calor que tiene que haber sido absorbida o cedida por cada unidad de materia, ya sea en kilogramo, mol o gramo, que cambia de fase. Volviendo a nuestro problemita, nuestro esquemita que estábamos considerando recién acá, ¿sí? Ya con eso hemos terminado toda la teoría de hoy. Quiero enfatizar algo. Ya hemos visto que cuando íbamos desde menos 20 a 0, como no había cambio de fase y solo había un cambio de temperatura, entonces usábamos esta expresión para calcular el calor absorbido por el sistema. El calor absorbido es la masa del sistema por el calor específico del hielo, porque en este rango de temperatura es hielo, por el delta de T experimentado. Una vez que alcanzamos, ¿sí?, la temperatura de 0 grados Celsius, comenzamos con un proceso de fusión. El calor absorbido para tal proceso de fusión es igual a la masa del sistema, porque en este caso consideramos que se funde totalmente el sistema, por el L de fusión. Y ese es el calor absorbido por el sistema para fundirse totalmente. Si desde luego yo en vez de fundirlo totalmente, viene un enunciado y me dice, mira, solamente se funde el 25% de la masa del sistema. Bueno, eso quiere decir que el calor absorbido para fundir el 25% de la masa total del sistema, entonces será 0,25 la masa total del sistema por el L de fusión. Entonces este es el calor absorbido por el sistema para fundir solo el 25% de la masa total del sistema. ¿Sí, chicos? En el caso que se haya fundido totalmente, el calor absorbido es M por el L de fusión. Una vez se fundió totalmente, comienza otra etapa de calentamiento, esto es de incremento de temperatura, en este sentido. De vuelta, como aquí no hay cambio de fase, el calor absorbido durante tal proceso de calentamiento será la masa del sistema por el calor específico, esta vez del agua líquida, que es 1, por el delta de T que experimenta. El delta de T es desde los 100 grados Celsius, perdón, es final 100 grados Celsius desde los 0 grados Celsius. ¿Sí? Es el cambio de temperatura seguido por esta recta en negro. De nuevo, una vez que comience el proceso de vaporización, porque cuando alcanza los 100 grados Celsius y se sigue cediendo calor al sistema, el mismo empieza a vaporizarse. Bueno, bajo la suposición de que se vaporice todo el sistema, el calor absorbido por el mismo para vaporizarse totalmente será la masa total del sistema por el L de vaporización. De nuevo, si te dicen que solamente se funde el 25% de la masa, y bueno, pondría 0,25 por M, que es la masa total del sistema, por el L de vaporización. Siempre acá va solo la masa que cambia de fase, ¿sí? Que no necesariamente es toda la masa del sistema. En mi problema, sin embargo, estoy considerando que, al menos en este ejemplo, estoy considerando que todo el sistema cambia de fase y por lo tanto pongo la masa total. Una vez que se vaporizó todo el sistema, es decir, que ya está todo en estado gaseoso, si seguimos agregando calor al sistema, y este empieza a incrementar su temperatura, entonces el calor absorbido durante esta última etapa será la masa total del sistema por el calor específico del vapor por el cambio de temperatura que vaya a experimentar esa masa de vapor. ¿Sí? Si le piden el calor total necesario para llevarlo, supongamos que está hasta una temperatura acá, no sé, que sea de 200 grados Celsius, entonces este delta de T que está acá es temperatura final, que es 200 grados Celsius, menos la temperatura inicial, que ojo, la temperatura inicial para este último proceso de calentamiento empieza acá, en los 100 grados Celsius. Entonces acá va 100 grados Celsius. ¿Sí? Bueno, si le llegan a pedir que calculen el calor total necesario para llevar el hielo desde menos 20 grados Celsius hasta 200 grados, bueno, calculan los calores para cada etapa y finalmente ¿qué hacen? Suman todos los calores. Bueno, suman el calor de esta etapa con el calor de esta etapa de fusión, con el calor de esta etapa de calentamiento, con el calor de esta etapa de vaporización y con el calor de esta última etapa de calentamiento. Suman todos los calores y ese es el calor necesario
que tiene que absorber el sistema para alcanzar la temperatura final de 200 grados Celsius en la que está todo en estado gaseoso. ¿Sí? Hay un problema en la cartilla que creo que es así. Piden calcular el calor total absorbido por el sistema para llevarlo a una cierta temperatura final. Bueno, eso es todo lo que hace. Lo que sí quiero recalcar es algo fundamental. Cuando nosotros, chicos, hacemos uso de estas ecuaciones, ¿sí? Como la que aparece acá, por ejemplo, que son las ecuaciones para calcular el calor durante los cambios de fase, es importante que entiendan que esta ecuación solamente incluye el calor absorbido o cedido durante el cambio de fase de una cantidad de materia M. ¿Sí? No está aquí computado el calor absorbido necesario para llevarlo al sistema hasta la temperatura para la cual comienza el cambio de fase. ¿Sí? No está computado ahí. Este calor, igual a la masa por el L de fusión, solamente computa o solamente incluye el calor absorbido o cedido para que el sistema, estando ya a la temperatura a la cual se presenta el cambio de fase, experimente un cambio de fase para una cierta cantidad de materia M. Y no incluye el calor que tiene que haber sido absorbido o cedido por el sistema para alcanzar la temperatura a la cual se presenta el cambio de fase. Si alguien me pregunta cuál es el calor necesario para alcanzar ese cambio de fase, y bueno, en este problema, en este ejemplo que hicimos, el calor previamente absorbido por el sistema para producir ese cambio de fase es este que estoy marcando acá. Pero insisto, este calor que está dado por esta ecuación aquí, solamente computa o solamente incluye el calor absorbido por el sistema para cambiar de fase cuando el sistema ya estaba a 0 grados Celsius. ¿Sí? O sea, no incluye el calor necesario para llevarlo a esa temperatura de fusión. Lo mismo para esta de aquí, ¿no? Solo incluye el calor absorbido o cedido por el sistema para cambiar de fase. Y no incluye el calor necesario que tiene que haber sido absorbido o cedido por el sistema para alcanzar la temperatura de vaporización o de condensación. Dichos calores necesarios vienen dados por esta curva de acá, ¿sí? Para calcular el calor absorbido para alcanzar esa temperatura final de 100 grados Celsius. Y otra cuestión más. Fíjense que en cada etapa, ¿sí? Yo la voy separando de la anterior. En esta última etapa, por ejemplo, la temperatura inicial no son los menos 20 grados Celsius. No, para nada. Ya cuando empieza esta etapa, la temperatura inicial de la que parte el sistema era de 100 grados Celsius. Esta que estoy marcando aquí, que la estoy yo marcando. ¿Sí? Por lo tanto, el calor necesario para llevar el vapor desde 100 a 200 viene dado por esta ecuación utilizando este delta de T. ¿Está claro eso, chicos? ¿Tienen alguna duda? No, Gaby. ¿No? Bueno. Lo último que vemos hoy, con eso terminan, este es lo último que vemos ya literal, es un concepto que va a aparecer en los problemas de mezcla del día lunes. Como ya aprendimos, ¿sí? El calor es energía intercambiada entre dos sistemas que se encuentran a diferente temperatura. Cuando nosotros trabajemos los problemas de mezcla, supongamos que este es el sistema 1, este es el sistema a una temperatura 2 y la temperatura 1 es mayor que 2. Cuando nosotros trabajemos con estos problemas de mezcla, vamos a considerar que nuestro sistema viene constituido por todos los elementos que intercambian energía en forma de calor entre sí. En este caso, por ejemplo, es el sistema 1 y el sistema 2. ¿Sí? El sistema 1 y el sistema 2. Ellos dos constituyen un sistema más grande que estoy marcando acá o delimitando con esta frontera imaginaria trazada en naranja. La hipótesis que vamos a utilizar en todos los problemas de mezcla es que nuestro sistema, que una vez más siempre va a ser considerado como aquel que incluye todos los elementos que intercambian energía en forma de calor entre sí, ¿sí? Nuestro sistema no intercambia calor con el medio ambiente. O sea, ni el sistema cede calor al medio ambiente, ni el medio ambiente cede calor a nuestro sistema. Entonces, en ese contexto, el calor va a fluir solamente del sistema 1 hacia el sistema 2, o sea, del cuerpo 1 al cuerpo 2. Y por lo tanto se va a verificar la siguiente relación, y es que todo el calor cedido por el cuerpo 1 va a ser igual en magnitud al menos, en valor absoluto, al calor absorbido por el cuerpo 2. Como además, según vimos, el calor cedido es siempre negativo, entonces con las barras de valor absoluto, esto se convierte en el negativo del calor cedido
es igual al calor absorbido. Y esta es la ecuación fundamental con la cual vamos a resolver los problemas del lunes, que son los problemas de mezcla. ¿Sí? Separé 3 problemas de parcial de mezcla para que veamos cómo trabajar. Después en la clase de repaso voy a hacer alguno más. Lamentablemente por una cuestión de tiempo, tampoco puedo hacer 10.000 problemas de cada tema. ¿Sí? Estoy haciendo 4 o 5 problemas de cada tema. ¿Está claro, chicos, esto hasta acá? Esta ecuación, desde luego, está basada en la conservación de la energía. Me dice que todo el calor que tiene que haber sido cedido por una parte del sistema y, bueno, tiene que haber sido absorbida por otra parte del sistema bajo la hipótesis de que no se escape nada de esa energía en forma de calor al medio ambiente. ¿Sí? Esa es la ecuación básica con la cual vamos a resolver los problemas del lunes. Con eso está terminada la clase de hoy, por lo que pregunto por última vez si alguien tiene alguna duda o algo que quieran que repita antes de que los libere. ¿Nadie? Bueno. Queda terminada entonces la clase de hoy.